Bueno, pues aquí estamos, Luz. Bienvenidos a su podcast Conversaciones de Vida y Negocios. Esto es un espacio de crecimiento, un espacio que hemos soñado por mucho tiempo, que tiene anécdotas muy divertidas detrás, que ya les contaremos, y que busca generar aprendizaje, generar conexión, compartir un poco lo que nosotros hemos hecho. Y nosotras creo que compartimos también eso de crecer haciendo crecer a otros. Y también el hecho de que los negocios son parte de la vida misma y tienen vida en ellos mismos. Hoy hay una filosofía muy común de decir, bueno, el negocio eres tú y todo, pero yo siento que el negocio es algo que sale de mi mente, sale de mi vida, de mi sistema de vida. Yo lo creo como cuando tú también, por eso se parece mucho al tener un hijo. Ok, tú diste a luz un hijo y tú haces una serie de acciones, pero en sí mismo él no eres tú. Porque tú puedes tener 5, 10, 15 negocios y eso no son tú. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, la mentalidad que tú tengas, cómo tú te manejes, va a impactar eso. Entonces, siento que estas conversaciones que vamos a tener es con la idea de educar a tanta gente sobre cómo vivir esa vida en equilibrio mientras tú desarrollas uno o más negocios. Y esto es particularmente válido en negocios personales y en negocios familiares. Claro. Muchas veces nosotros leemos libros de negocios, leemos teoría de libros de negocios que están escritas para grandes corporaciones. Ay, sí. Pero los negocios personales y familiares tienen alma. Son el 80% del mercado. Y tienen alma. Tú no puedes tratarlo con una fórmula predefinida que venga en un libro, porque ahí interviene la historia de vida del fundador, el momento de vida del fundador, interviene la vida de los que están ahí. Hay en un negocio personal o familiar afectos. Sí. Hay historias. Muchas. Hay muchas cosas que no es lo mismo que aplicar lo que está en los libros. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a compartir un poco de nosotras. Claro. Cuéntanos de ti, Luz. Bueno, yo soy Luz Rosario. Antes me conocían como Locamente Mamá. Exacto. Porque la mayor característica es que tengo 6 hijos. Entonces, justamente decidí lanzar mi marca ya como mentora de familia, finanzas y negocios, porque sentía lo mismo, que ser el rol de madre no es lo único que puedo hacer o que me define. Sí es uno de los pilares más importantes de mi vida, pero definitivamente hay más cosas. Y esa es la idea de hoy, compartir, apoyar a tantas personas, porque lograr tener mi proyecto de familia y también prosperar al mismo tiempo proyectos de negocio y proyectos personales, para mí ha sido la satisfacción más grande. O sea, a veces como que se nos hace difícil lograr crecer en una cosa y vivimos con esa culpa de que tal vez descuide mi familia y todo. Y yo he trabajado mucho esa parte y es lo que quiero compartir. Cómo yo he podido lograr ese equilibrio que de repente todos buscamos. Y si tú piensas en lo que es el equilibrio, es ir caminando por una cuerda floja y que tú vas haciendo así. Balanceando. O sea, ¿por qué no entendemos que el equilibrio no es una línea recta, sino que eso es lo que yo hago? Hay un día que no trabajo, hay un día que trabajo 4 horas, hay un día que trabajo el día entero y así he logrado tener, tú sabes, ese equilibrio. Pues yo soy Leslie Torres, también soy esposa, madre de 3. Yo digo, bueno, madre de 4, pero criando 3 porque tengo un angelito en el cielo. Y después de una larga carrera corporativa, pues decidí enfocarme en lo que más me gusta, que es acompañar a otros a encontrar su propia grandeza. Así que hoy soy consultora, mentora de negocios, somos colegas. Claro. Y soy la fundadora de Transitio, consultoría e inteligencia de negocios. Algo que yo me atrevo a decir de Luz, que ella no dijo, es que aparte de este tema de marca personal, eres la fundadora de Novamentis. Claro. O sea, tienes un negocio hermoso que trabaja educativo, con niños. sí, o sea, tengo varias academias de ese tipo, educativas, y la verdad es que a través de los años me especialicé en crear negocios online y físicos en educación. Me apasiona enseñar. Ese es como que la síntesis. Estás en tus aguas en este momento. ¿Qué esperar de este podcast? Luz anticipó un poco, pero nosotras queremos aquí hablar de la mentalidad que es necesaria para poder hacer ese equilibrio en la vida, ese balance de vida, ¿verdad? Testimonios, aprender nuevas habilidades. Vamos a tener buenos invitados. Claro, por supuesto, que nos ayuden a desarrollar los temas. Así es. Vamos a ver casos de empresarios, porque también nosotras tenemos nuestros propios negocios,
tenemos mentores, porque los mentores tenemos mentores y aprendemos de los mentores, pero en el acompañar a otros podemos aprender muchas cosas, conocer muchos negocios diversos, ver las historias de la gente y compartirla con quienes nos escuchan o nos ven para generar aprendizaje. Y yo pienso que el mayor regalo que nosotros podemos dar y que tú le puedes dar a cualquier persona es contenido educativo de fácil acceso, porque muchas veces para tú llegar al punto de mentalidad de abrirte a que alguien te ayude, como es pagar una mentoría, tú has tenido que pasar otro proceso donde tú te has dado la oportunidad de escuchar algo que te haga crecer. Fíjate que el proceso de crecimiento personal de un dueño de negocio, de una persona que quiere desarrollarse, comienza así, empieza cambiando a escuchar programas de radio, a escuchar cosas como que le vayan aportando, y en la medida que esa persona crece, ya llega un punto que dice, ya yo quiero que alguien me ayude a seguir adelante. Entonces, para mí es la mejor manera el poder ayudar a tanta gente que tú no sabes qué alcance tiene algo, impactándolo, empezando a sembrar esa semilla en su mente. Así es, y Luz, algo que a mí me encantaba que tú compartías el otro día en tus redes, de hecho, era la diferencia entre crecer un negocio y escalar un negocio. Que vamos, esto está un poco relacionado con el tema de hoy, pero antes que quisiera como que cuéntanos de eso, porque a mí cuando lo vi dije, wow, sí, qué forma tan sencilla de explicar algo que puede parecer complejo. Sí, y lo es, o sea, hoy en día está como de moda, vamos a escalar un negocio, pero si tú piensas en tal vez 15 años atrás, el término era, quiero hacer crecer este negocio. Entonces, qué bonito es que hoy ya entendamos las dos modalidades. Hacer crecer un negocio es que, por ejemplo, tú tienes una tienda de computadoras y tú empiezas a replicar eso mismo que tú tienes. Tú conviertes 10 tiendas en diferentes localidades. Realmente tu negocio creció. ¿Por qué? Porque tiene más volumen de recursos, tienes más empleados, pero sigue siendo el mismo negocio. Misma línea de totalmente. Entonces, ahora, escalar se ve más en un sentido vertical, hacia arriba, donde tú puedes tener dentro del mismo negocio varias líneas diferentes de ingreso, diversificar, y también puedes tener otros modelos, como sería hacer un almacén. Ya eso no es tanto una línea porque es otra cosa, se maneja de otra manera diferente. Ahí también tú te das cuenta como la diferencia de lo que sería crear una línea de ingreso y hacer otro modelo de negocio dentro de lo mismo que yo tengo, porque otra línea de ingreso sería sacar un producto de la misma tienda, que sea algo personalizado mío, pero que de repente cover de celulares, pero con mi nombre, y tú tienes otro producto, otra línea. Entonces, para hacer una cosa y la otra, tú necesitas recursos totalmente diferentes, necesitas apoyo totalmente diferente, porque como tú has manejado eso de una tienda y tener otra, tú te sientes hasta cómodo, porque tú sabes exactamente qué va a pasar en los otros. Pero cuando tú emprendes el camino de escalar, es puertas abiertas que tú no sabes lo que va a salir por ahí. Escalar es como no abandonar nunca esa actitud emprendedora. Tú te mantienes constantemente enfrentando un reto nuevo. No abandonar nunca esa actitud emprendedora que hace que uno asuma nuevos retos. Y eso puede pasar para un dueño de negocio. Esto puede pasar para un empresario establecido. Hay empresarios que tienen 50 años en el negocio y se definen como emprendedores porque siguen poniendo en marcha nuevas ideas. Pero también puede ser que alguien que nos escuche sea gerente, analista en una empresa, dentro de una empresa, y está contribuyendo con su talento dentro de esa empresa. Y ahí también puede estar una actitud emprendedora. Totalmente. Yo hace aproximadamente como 1 año y medio, estaba dando una materia de emprender en un colegio, parte de uno de nuestros programas de Nova Mentis, y yo les explicaba a esos chicos, señores, emprender es tú iniciar algo, no importa, o sea, emprender no es solo emprender un negocio, por eso cuando tú dices emprender, tienes que ponerle al lado como el apellido. Emprender es que tú quieres emprender una nueva carrera profesional. Tú lo podrías hacer incluso ya teniendo un negocio. Totalmente. Y tú decides, no, yo ahora voy a emprender la carrera de speaker. Tú estás emprendiendo nuevamente. Entonces, como tú dices, más importante es la actitud emprendedora, que es mantenerte en constante innovación y acción. Porque el emprendedor no solo piensa, acciona. Por eso, eso tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es de la idea al negocio. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nosotros nos encontramos, tú y yo también, personas, amigos, clientes, que tienen una idea y la quieren llevar a cabo?
y empieza a vueltas y vueltas y pasan los años. Mi estudio, esa soy yo. Y ese diamante en bruto. Yo creo que aquí aplica también lo que nosotras decidimos hacer con este podcast. Claro. Vamos a hacer esa historia. Vamos a hacer esa historia. Un día yo subo una historia a Instagram y estaba hablando de que antes tenía un programa de radio, de si iba a tener un podcast o no y tal. Y la gente empieza a votar si podcast o radio. Y Luz, que nos seguíamos, éramos amigas de Instagram. Claro, exacto. Y hablábamos de temas de maternidad y tal. Me dice, vamos a darle. Y yo, bueno, ¿cómo que vamos a darle? De ahí vino una reunión por WhatsApp. Zoom. Después 2 reuniones por Zoom. Pasó el verano de por medio. Y la semana pasada Luz me manda el comprobante. Ya, pagué el estudio, vamos arriba. El 11 y el 13 vamos a grabar. Claro, porque dime tú, yo le dije, si seguimos no lo vamos a hacer nunca. Exacto, pasar de la idea al negocio implica muchas cosas, definitivamente, planificación y cosas que vamos a ver hoy, pero tiene determinante la acción. La acción es fundamental. Hay un movimiento que empieza, como yo te decía interiormente, y es ahí donde tú tienes que decidir si te vas a dejar arrastrar por ese movimiento o te mantienes todo el tiempo en esa incomodidad, porque cuando te llega una idea te provoca una incomodidad. Entonces ahí entramos en la parte de ¿cuál es la primera fase que se da? La incubación. La incubación es ese momento donde asimismo hubo una semilla, pasó algo que te despertó o que te empezó a mover y tú dices, quiero hacer esto, lo verbalizas, ahí empieza la incubación. ¿Cuánto dura esa etapa? Lamentablemente mucha gente tú lo encuentras hasta en 5 años incubando todavía. Y puede ser que haya empezado acciones, no sé si te ha pasado que tú conoces gente que te dice, ay sí, yo empecé a vender carteras en enero, vendí como en marzo y ya ahora en diciembre quiero, esa persona está todavía en esa fase de incubación, pero tú te encuentras también emprendedores ya incluso con un local y una empleada, y se encuentran en fase de incubación es que 5 años después. Porque nos podemos estancar en cada una de las fases. Claro que sí. En la fase de incubación, que es ese génesis, yo recuerdo vívidamente el espacio donde fue la incubación de mi negocio, ¿verdad? Y esos momentos de inquietud interior, cuando empieza eso que tú dices, creo que Dios siempre pone en tu corazón lo que quiere darte. Así es. Y empieza primero esa inquietud interior y luego pasa al balcón de mi casa. Un escritorio en el balcón de mi casa y desde ahí empiezo yo a trabajar consultoría, mentoría. Ahí grabé también mi primer curso digital. Y luego llega un momento donde tú te enfrentas a una encrucijada, a un camino. ¿Me quedo en esta comodidad, en esto que ya está, o evoluciono al próximo paso? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué te hace cambiar de una etapa a otra? La acción. Y hay 2 maneras de accionar. Lamentablemente también hay una mala, que es cuando te pasa algo catastrófico y de eso te mueve. En ese momento puede ser que parezca catastrófico o puede ser catastrófico, pero al moverte, eso entonces te obliga a lograr eso. Entonces de repente en el tiempo tú lo ves hacia atrás y es la persona que los botaron de su empleo o que su emprendimiento en ese momento fracasó y eso lo obligó a emprender otra cosa. Y ahí es donde tú te das cuenta que existe algo también por encima de nosotros que mueve piezas al mismo tiempo para tú entrar de una etapa a otra. El que sale de la etapa de incubación para entrar luego en lo que se considera acelerar tu negocio, viene de un proceso. Sí. Se despertó en él otra vez la necesidad de moverse de ahí. Es que hay victorias que parecen derrotas. Así es. Hay victorias que parecen derrotas, como tú dices, momentos de quiebre, momentos de dolor. La incomodidad propia del crecimiento a veces es porque no tengo la capacidad de responder a lo que el cliente me está dando o le quedé mal a un cliente. O sea, hay victorias que tienen la apariencia de que las cosas salieron mal, de que van mal, pero eso es que te están descongelando el piso para que te muevas. Totalmente. Eso es que ha llegado el momento de cambiar. Y ahí vamos a hablar, Leslie, dentro de la misma fase de incubación, que hay 2 curvas de aprendizaje. Puede ser que sea tu primer emprendimiento, entonces ahí se está incubando un empresario y se está incubando un negocio. Las 2 cosas. Es muy diferente cuando
que pasa lo mismo, tú diste a luz tu primer hijo, se está formando una madre y se está formando un hijo. Y el segundo es diferente. Totalmente. ¿Y el sexto? Pero por favor, o sea, de verdad, totalmente diferente. Pasa lo mismo en los negocios. No es lo mismo el empresario experimentado o el emprendedor experimentado que vuelve a iniciar una idea, acciona más rápido. Totalmente. Sumamente, ya no tiene el mismo temor, ya no persigue las cosas con la misma vibra. Pero cuando tú inicias algo y eres un emprendedor joven, ahí entra también en juego la edad. Los miedos de la edad son totalmente diferentes. El miedo que maneja una persona a sus 45 años es totalmente diferente del miedo que maneja alguien a los 20 años. ¿Por qué? Porque a los 20 años tú no tienes tal vez nadie que dependa de ti. Pero a los 45 tú estás arriesgando un patrimonio de vida. Entonces, cuando tú creas un negocio, entran en juego las emociones y la realidad de vida de esa persona. Y eso lo va a jugar todo en la incubación. Es como cuando una mujer queda embarazada, depende del estado en el que ella estaba. Si su cuerpo estaba en un buen estado de salud, es probable que ese niño tenga un buen desarrollo. Pero si ya de por sí esa madre tenía alguna condición de salud, va a necesitar más seguimiento y más apoyo para lograr que eso prospere. ¿Cómo lo comparamos? Si tú de por sí eres una persona que no tienes tal vez muchos recursos económicos, que no sabes mucho de negocio, cónchale, si tú estuvieras embarazada, tú fueras constantemente al médico. Entonces, ¿por qué tú emprendes una idea, inicias una idea con pocos recursos? Tú no tienes los recursos, pero entonces tú no te unes a una comunidad de emprendedores, tú no buscas, como que no te educas para adquirir lo que tú necesitas para accionar correctamente. ¿Tú sabes? ¿Nos preparamos para el parto? Sí. ¿Te enseñan cómo respirar? ¿Y por qué entonces para esto, que lleva también un esfuerzo, un trabajo previo de ejecución, tú no te preparas para accionar? Yo creo que ahí entra algo curioso. Estaba leyendo en estos días un estudio que decía que los emprendimientos de personas maduras tienen una tasa de éxito más alta que los emprendimientos de la juventud. Y eso parecería contradictorio con lo que tú acabas de decir, porque dice, bueno, la persona madura tiene más que perder, tiene un patrimonio de vida, tiene gente que dependa de ellos, pero eso también da como una sabiduría, una prudencia, y sobre todo llega un momento en que a uno le es más fácil reconocer que necesita compañía. Y me voy más lejos, ayuda. Una paciencia para esperar el proceso. Sí. Que muchas cosas que le juegan también en contra a la fase de incubación es el no ser capaz de esperar ese tiempo de maduración que necesita cualquier cosa. Lo mismo que estamos diciendo, si un ser humano necesita 9 meses para formarse, ¿qué te hace pensar que tú no tienes que darle un tiempo a esa idea? Incluso un tiempo dentro de ti, porque estamos diciendo el accionar, pero hay un tiempo que tú tienes que interiormente madurar. Estoy listo para ejecutar esta idea. Te voy a poner un ejemplo. Me llega una muchacha para una mentoría. Ella, primero lo que hicimos fue tener como una sesión, una conversación. Ahí ella me plantea que ella actualmente es empleada y que ella ya venía incubando una idea para ella hacer un negocio. Yo le pregunto, si tú dejas tu empleo al día de hoy, ¿tú tienes capital con qué esperar que tu idea despegue? No, pues no estás lista. Pero algo que parece tan simple, en el momento de la emoción, las personas se pueden nublar y no entender que un negocio no solo es la idea. No, en la incubación no va en juego solamente, no es el deseo de quedar embarazada, no es el deseo de tener un hijo. Hay una serie de factores que impactan que eso se vuelva realidad. Y cuando nosotros no agotamos ese proceso, se da lo que vemos en tantos emprendedores, en tantos dueños de negocios, que le ponen una presión inicial al negocio que lo destruye. ¿Por qué? Porque si yo doy el paso sin estar listo para dar ese paso, o si yo le pongo a ese negocio expectativas irrealistas, por ejemplo, le pongo al negocio la expectativa de yo poder mantener el mismo estilo de vida que yo tenía estando empleado sin haber generado un ahorro que me permita eso, entonces espero que el negocio me dé y se me dificulta hacer las inversiones que tengo que hacer las inversiones tangibles y las inversiones intangibles.
y se me dificulta estar lista para hacer la transición al proceso de aceleración. ¿Por qué? Porque yo no he dejado que ese negocio, que es como una planta, que es como un embarazo, me encanta ese ejemplo que tú pones, pues pueda salir, o sea, pueda nutrirse en la tierra y pueda crecer de una forma saludable para evolucionar. Que una cosa es lo que tú facturas y otra es lo que te queda de beneficio. Y lo que tú te puedes pagar como dueño de negocio. Completamente diferente. Son tres términos. Completamente. Entonces ahí luego viene la fase de aceleración. ¿Cuándo yo puedo acelerar? Cuando ya tú tienes algo que acelerar. Porque ahí volvemos un poquito a lo que estábamos diciendo. Si tú inicias un negocio y tú dices, no, dentro de 6 meses yo me voy a encontrar, yo voy a acelerar esto. No, porque si tú no has pasado la fase correcta de incubación, que te ha permitido descartar si eso funciona, si no funciona, cómo está dando los números, hasta entender el ciclo del negocio. Te voy a decir algo que a mí me pasó. Yo inicié mi negocio hace 5 años. En mi mente, y mira que no era novata, pero en mi mente yo iba a facturar los 12 meses del año. Exacto. O sea, yo tengo un negocio que estoy haciendo las acciones o descubro que la temporada escolar funciona de otra manera. La temporada escolar funciona por 10 meses, luego tú tienes julio y agosto. Adiós. Todo el mundo está en vacaciones. Mentalmente y económicamente las familias tienen otra prioridad. Es correcto. Y entonces también en diciembre, el 17 de diciembre nos desconectamos todos y regresamos el 10. Gracias a Dios, yo siempre como que veo un poco antes y yo descubrí eso como en marzo. Yo digo, ¡ay! Y entonces, yo no voy a facturar nada en julio y en agosto. Este negocio está en cero. Y ahí yo reformulé, de hecho voy a lanzar un producto para eso. Entendí que tú tienes tu negocio base y luego tú tienes oportunidades de temporadas. Que de hecho, si tú sabes ser inteligente y estructurar tu negocio de una manera, tú vas a trabajar unos meses y hay otro que tú puedes no trabajar, como me pasa a mí. Agosto es mi mes prácticamente off, pero yo sé administrar también todos los recursos que entran para yo ese mes estar off. Lo que te digo con eso es que darme ese primer año sin pensar en acelerarlo, en necesariamente vender más. No, yo estaba vibrando como con el negocio, entendiendo qué estaba pasando, cómo funciona y hasta diseñando los productos que funcionaban para ese negocio. Eso me permitió diseñar un campamento de verano con un estilo único que como producto yo incluso lo diversifiqué. Pero tuve que nadar ese año para entender. Viene una mujer y hace una repostería y ella cree que va a vender igual el año entero. No, pero hay temporada que la gente se casa más, hay temporada que hay más cumpleaños. Septiembre y octubre son los meses de cumpleaños. ¿Entiendes? Y después noviembre y diciembre las bodas. Ya tú pero sabes. Llega enero. Y llega febrero. Exactamente. Entonces, si tú no te das el espacio de conocer cómo es que tu negocio fluye, tú tampoco vas a entender cómo acelerarlo. Uh-huh. Esto es súper importante, Leslie. Sí. Porque hay gente que viene y me dice, yo quiero acelerar mi negocio. Y yo le digo, ¿pero el qué? Porque no es el negocio entero que tú vas a acelerar. Así mismo como el carro que tú vas dándole, tú tienes que saber en qué calle tú aceleras. Si tú aceleras en una curva, ¿qué te va a pasar? Exacto. Entonces, ahí viene el discernimiento de saber con qué productos, en qué momento, con qué capacidades, con cuáles procesos. Ojo, porque, y esto está un poco más adelante, pero me voy a anticipar. A veces entendemos que acelerar el negocio es poner publicidad, acelerar el mercadeo y acelerar las ventas, pero no hemos preparado la parte de atrás del negocio para que soporte esa pisada del acelerador. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en la fase de incubación, como estamos diciendo, no has formado bien, ¿qué es formar bien? Tú no tienes un equipo de trabajo, tú no tienes unos sistemas. Cuando tú aceleres todos esos problemas que tú tenías ahí abajo, entonces, antes de tú acelerar, por ejemplo, hay un producto en específico que nosotros distribuimos, pero para corporaciones, no para el cliente normal.
una acción que yo voy a hacer es un evento masivo. Pero antes de eso, yo tengo 3 meses así mismo preparando cómo yo le voy a hacer frente, preparando los documentos para que inmediatamente un cliente quiera cerrar, sea solamente enviarle el documento. Pero tú te imaginas que yo hago una acción y de ahí me surjan 150 clientes y después yo me esté volviendo loca porque no tengo claro cómo yo le voy a mandar ese documento a esa gente. Así es. Ahí es donde viene la importancia de entender que un negocio es mucho más que la parte del frente. Un negocio, y aquí me anticipo también, a veces creemos que abrir una cuenta de Instagram es tener un negocio. Eso es muy fuerte. Eso es una mentalidad que está. Un error. O creemos que tengo ya el proceso de ventas. Si fuera un negocio digital, ya monté mi plataforma digital. Si es un negocio físico, ya estoy listo con los productos y servicios. Pero crear las capacidades del negocio. Las capacidades humanas, de talento, financieras, de equipos, si es un negocio físico que requiere almacenaje, de logística, si requiere logística. O sea, todo lo que está detrás es lo que hace que las cosas pasen. Claro. Y hay un sesgo. Nosotros debemos saber que como dueños de negocios, todos tenemos puntos ciegos. Ay, sí. Todos tenemos puntos ciegos. Uno tiene áreas del negocio que te gustan más. Hay cosas en las que tú no barajas en buen dominicano. O sea, al que le gusta la parte del frente, al que le gusta el mercadeo, pues le va a poner mucha atención a eso y puede tener el punto ciego o el sesgo de descuidar el de atrás. Pero también, si lo que te gusta es hacer y tienes algunas limitantes, creencias limitantes que te impiden vender, vas a crear todo esto y el que no vende no tiene negocio. Totalmente. Así que hay que cuidar como esos puntos ciegos que nosotros tenemos. Ahí viene el autoconocimiento del dueño del negocio para dejarte complementar y asegurarte que estás preparando todas las dimensiones del negocio para poder acelerarlo. Entonces, simplificando, quiero acelerar mi negocio. ¿Cómo lo hago? 3 acciones simples. Primero, decide qué tú quisieras acelerar. Como te ponía el ejemplo, yo tengo ahora mismo un producto que es para corporaciones, quiero acelerar eso. ¿Qué hace eso? Que me enfoco y aunque yo veo la competencia en otra cosa, los dejo porque yo lo que quiero es acelerar esta línea. Entonces, eso me permite también planificar las acciones. Número 2, ¿quieres acelerar? También tienes que acelerarte tú. Prepararte para ese pico de presión que va a venir, entender cómo financieramente tú podrías también contrarrestar si hay una caída. Yo he tenido momentos que digo, bueno, recientemente quiero duplicar las inscripciones que yo tengo. Eso representaba también duplicar mi inversión en publicidad. Entonces dije, vamos a hacerlo. ¿Sabes qué me pasó? Que casi llegando a la meta me dio miedo, me frené y apagué la campaña y nos quedamos con 50 inscritos menos de la meta. Pero fue el miedo. He estado ahí. La ansiedad que me dio de decir, wow, o sea, lo estamos logrando y me saboteé. ¿Qué me deja eso como experiencia? Lo mismo. Para mi siguiente acción, prepararme más yo personalmente para poder tolerar la ansiedad que te produce cuando tú ves creciendo algo, acelerando algo. Y tercero, tienes que ser honesto respecto a ti y a tu negocio, hacer un análisis y entender antes de pisar el acelerador. Si tú vas a viajar para una carretera, tú revisa el carro. Entonces, antes de tú empezar las acciones de acelerar más, de vender más, revisa el carro, que es tu negocio, revisa todo y luego entonces tú accionas. Finalmente, pasa algo ahí mismo en esa parte del revisar el carro. Prepárate para el éxito. Si tú quieres vender 1000 y tú sabes que tú necesitas 2 vendedores más, contrata a los 2 vendedores más, porque tal vez tú no logres 1000, pero logres 500. Y con esos 500 tú vas a cubrir los 2 vendedores que contrataste, ¿me entiendes? Justamente en estos días estaba yo con un cliente, estábamos haciendo un proceso de planificación estratégica y salía la necesidad de crear una posición gerencial. Y decían, no, tenemos que esperar llegar a esa meta que tenemos de crecer un 25%, de los clientes, que no quiero revelar el tipo de negocio que es, para entonces contratar esta posición. Y yo le decía, no, tenemos que contratar esta posición para alcanzar esa meta de 25%. Entonces, es fundamental saber, atreverse a invertir en aquello que no te va a dar el resultado inmediato.
Fíjate una cosa, hay mentalidades que nos pueden estancar y una de ellas es el temor a invertir en lo intangible. Abunda sobre eso. Te pongo esto. Hablábamos ahorita de que tú quieres crear tu estudio, ¿verdad? Y tú decías, ya yo compré mi micrófono, un micrófono como este. Cuando uno compra algo tangible e invierte en algo tangible, eso te da una satisfacción. Aunque tú no hayas sacado el micrófono de la caja, aunque tú no lo hayas usado, ya yo tengo mi micrófono. Entonces, somos más dados a invertir en esas cosas que yo las puedo tocar. El escritorio, la máquina, no sé qué. Pero cuando viene lo intangible, la publicidad, los vendedores, un gerente de mercadeo, que es algo que yo voy a contratar ahora y que yo voy a ver el fruto después. Yo no lo voy a poder tocar el fruto inmediatamente. Eso me limita. Tú sabes que ahí entra en juego es el tipo de empresario que tú eres. Y eso lo hablábamos tú y yo individual. El empresario visionario es más dado o tiene menos miedo a lo intangible porque el visionario está a sí mismo como centrado en su visión, en lo que él ve que va a pasar. Las personas que muchas veces no tienen ese estilo, es un perfil de persona, eso es real. Claro, personalidad. Por muchísimas razones de su vida, es más concentrado en el hoy, en el momento, en el ahora. Eso no le permite, le da dificultad y despierta en él la ansiedad. Eso lo vamos a hablar después con otro invitado, a profundizar el juego o el papel tan importante que tiene la ansiedad dentro de un emprendedor y cómo uno toma decisiones basado en el control que tú tienes de tu ansiedad. Alguien que no es visionario y tú le dices, tú tienes que contratar la posición primero, lo que realmente se despierta en él es ansiedad sobre qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Quien ya ha superado, digamos, esas preguntas, sabe que no importa lo que pase, va a encontrar la manera de resolverlo, o que es visionario, se enfoca en el final, lo va a entender y lo va a sobrellevar. Yo creo que ahí entra en juego el autoconocimiento que tú mencionabas, Luz. Y también saber que yo no puedo cambiarme a mí misma totalmente. O sea, mi naturaleza, mi esencia está ahí. Yo puedo crecer, yo evoluciono, pero en la medida en que yo me conozco, yo puedo darme el permiso de pensar más despacio. Por ejemplo, si yo sé que yo soy una persona que genero ansiedad cuando voy a comprar cosas intangibles o cuando voy a invertir en lo intangible, ya yo me he mirado, ya yo me he abrazado, ya yo sé que esa es mi realidad. Puedo hacer dos cosas. Primero, autoterapia, o sea, hablarme a mí misma y decirme, ok, estoy cayendo en esto. Y segundo, hacerme acompañar por alguien que no tiene ese sesgo de pensamiento, que no tiene esa forma de pensar y que me levante bandera. Eso es caminar acompañado. Claro. Que no es solamente, claro, nosotros necesitamos mentoría, necesitamos comunidades, pero a veces es un empleado, a veces es tu pareja, a veces es un buen amigo, a veces es tu hermano, alguien que sea el que te diga, espérate, que se te está levantando el loco, ¿qué te pasa, Leslie? Estás enchivada, estás dando vuelta en círculos, recuerda que te pasa esto, entonces tú, ok, esta soy yo siendo yo, y eso me permite ya no pensar en automático, sino pensar más despacio y tomar mejores decisiones para el negocio. Totalmente. Mira, una excelente manera de acelerar un negocio es a través de un lanzamiento, ya sea un lanzamiento digital o un lanzamiento a través de un evento, o sea, exponerte más. Para eso tú necesitas una preparación tú como persona, porque al tú exponerte, te salen una serie de inseguridades generales. Tú también estás haciendo una apuesta a ciegas a algo que tú no tienes manera de controlar de repente el resultado. Son macroacciones que cuando tú aceleras, inviertes también una serie de recursos y volvemos a lo mismo. Ahí tú te encuentras con cuál es tu tipo de mentalidad. Entonces, o creces en ese sentido, avanzas en tu manera de pensar, en tu manera de ejecutar, en tu manera de administrar. Es que no hay forma de no acelerar y al mismo tiempo acelerar la persona. Tiene necesariamente que crecer esa persona para entonces poder enfrentarse a eso. Y yo hice un lanzamiento digital recientemente y de verdad lo que más yo disfruté fue que todo el mundo cuando habla de lanzamiento digital habla de estrés, de que sí. Y yo lo viví de una manera, yo lo disfruté tanto,
pero yo no le miento a nadie. Yo duré 2 meses lidiando conmigo. De hecho, yo voy a hacer otro ahora y yo lo he postergado porque no he logrado conciliar, sentirme cómoda con el exponerme, el otra vez comenzar como esa acción de crecimiento. Fui para un retiro este fin de semana y estuve todo el tiempo interiorizando, tú puedes, vamos, tú sabes. Y hay una acción de, como te digo, de despertar a otra forma para tú acelerar. Ahí entra en juego, Luz, nuestra capacidad de ser resilientes a nuestra propia vulnerabilidad. Sí. Hay una autora que se llama Brené Brown, que estudia mucho el tema de la valentía y la vulnerabilidad, que dice, con razón, que todas las experiencias significativas de la vida son vulnerables. Sí. Haciendo lo que el paralelismo con el ejemplo que tú decías ahorita, ¿qué cosa más vulnerable que tener un hijo? O sea, eso es lo más vulnerable. Enamorarte es vulnerable. Casarte es vulnerable. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a una experiencia como esa de escalar el negocio, como un lanzamiento, como una apertura, como un nuevo local, como una ampliación, ese tipo de cosas son muy vulnerables. Nos enfrentan con esta realidad de yo saberme limitada, de yo saberme pequeña, y me hace buscar la forma interior de conciliar con eso, con lo que tú dices. Esa preparación de 2 meses, ese irme a un retiro, ese irme a una mentoría, ese entrar a una comunidad. Cada quien sabe cómo gestionar esa parte, pero es importante saber que es parte de la vida. Esto es parte de los negocios. O sea, esos ciclos y esos sustos y esas ansiedades y esa vulnerabilidad, todos la vivimos de manera diferente, pero está. Y en la medida en que seamos resilientes a la vulnerabilidad, podremos llevar a cabo grandes acciones de aceleración. Y oye, esto tan poderoso que te voy a contar, que se me erizan los pelos con esto que te voy a contar. La importancia de la mentalidad o de esto que pusimos aquí, que son las mentalidades que estancan. Yo tuve una clienta que ella me decía que después del COVID, ella tiene fallas cognitivas, o sea, que ya ella no tenía las mismas capacidades. Entonces, que ella realmente no hacía crecer su negocio porque ella estaba en esa condición. Y aquí yo te voy a decir, o te voy a citar también una parte de la escritura que dice que tu fuerza se encuentra en la debilidad. Yo le decía a ella, pero si tú supieras que yo veo eso, yo desde mi experiencia de vida, como algo bueno para ti, te voy a decir por qué. Porque eso te obliga a contratar equipo, que es lo que tú no quieres para tu crecer. Y tú no te das cuenta que tú tienes que usar la fuerza de otro. Que no, tu negocio no crece, no es porque tú no tienes tus capacidades, realmente. Porque tú sigues viendo el negocio como algo individual y los negocios se hacen para servir. Sirven a los clientes que adquieren servicio, pero también sirven para los empleados porque sostienen sus vidas. Entonces, tú te sientes débil, mira cómo tú te sientes frustrada, eso está en tu mente, porque tú dices, no, yo ya no tengo fuerza. Entonces, como ya yo no tengo fuerzas físicas, ya yo no puedo sacar adelante el negocio. No, pero es que si tú las tuvieras, tampoco lo ibas a poder hacer. Porque con la fuerza de un solo hombre no se llega a ningún lado. Tus fuerzas son limitadas, tu mentalidad es limitada y solamente se vuelve ilimitada cuando tú empiezas a darle la mano a otros. Y entonces ya yo tengo mi fuerza y la de otro, y la de otro, y la de otro, y la de otro. Entonces, esa mentalidad individual, señores, no mantiene. ¿Cuánta gente no puede crecer en el negocio? Porque no puede contratar equipo. Y es en la mente que está. Y hay un tema de el ego mismo. No aceleran porque no pueden. Nadie lo hace mejor que yo. Eso que tú dices me hace pensar en las tantas veces que mi equipo me ha levantado. Las tantas veces que mi equipo me ha sostenido. No solamente como dueña de negocio. También como gerente de negocios ajenos. Pero siempre miro la historia, te escucho hablar de eso y pienso a las veces que mi equipo me ha confrontado, me ha mostrado que estoy mal o me ha dado valentía o me ha impulsado a lanzarnos. Entonces, el equipo es algo tan fundamental precisamente para mantener la rueda corriendo, porque nosotros nunca vamos a estar, no podemos estar 100% del tiempo bien, alertas, alegres, sharp de mente. O sea, no va a suceder. No, es algo irrealista porque nuestra humanidad es parte
y por entra favor, en juego. abracemos esa palabra humanidad. Nuestra porque tú humanidad. estás hablando, y déjame decirte que una de mis mayores aliadas es una de las asistentes administrativas que yo tengo allá, porque ella, con mucho respeto, yo le he dado la libertad, ella va muchísimas veces y se me acerca y ella me dice cosas que yo no la tenía en mente. O sea, ella me dice, Luz, mire, yo creo, ahí me encanta porque ella es súper, tú sabes, Luz, yo creo que deberíamos de hacer tal cosa porque a los padres les va a gustar más de esa manera. Y el 90% de las veces ella tiene razón. Porque entonces, además, yo me abro a ver también otro ser humano que quiere aportar, que me está ayudando, que no va y me lo dice con juicio, de que mira, porque hay mucha gente que lo recibe así, sí. O sea, y lo sabemos interiormente, no se lo dice tal vez el empleado da media vuelta y se va, pero interiormente el jefe se queda como, ven acá, ¿y por qué siempre me está diciendo como cosas, como, y ahí lo que despierta es tu ego? ¿Entiendes? O sea, tú no tienes que tenerle miedo a que los demás vean que a ti se te olvidan cosas o todo lo contrario. Eso es lo importante de apoyarse en el equipo. Y qué bien se siente la gente de tu equipo también cuando puede ser parte de eso. También yo siento que es súper importante eso para acelerar, preparar al equipo. Asimismo, como tú te estás preparando, a veces el equipo no sabe que tú tienes una meta de vender el doble, pero si tú a ellos mismos también le impregnas, señores, yo todos los principios de año hago una reunión con mi equipo y les muestro para dónde vamos, qué es lo que yo estoy pensando que queremos hacer y qué yo voy a necesitar de cada uno de ellos. Incluso la gente que tú ves muchas veces que los empleados se quejan y dicen, no, que nos ponen a trabajar más. Si tú conversas con ellos y le planteas que es por un propósito, la gente se sacrifica, Leslie. Pero además, la gente que está contigo siempre conoce al cliente mejor que tú. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que están ahí trabajando. Ellos conocen los problemas. Mira, y esto pasa mucho en consultoría también. Tú vas a una fábrica y tú tienes al gerente de producción que está ahí encerrado con un problema que le está volviendo loco la cabeza y le dices, ¿le has preguntado a los obreros? ¿Le has preguntado al que está supervisando? No, pero pregúntales. Claro. Entonces tú le preguntas, ¿y cómo hacemos esto? Y la gente sabe lo que tiene que hacer. Totalmente. Entonces también mirar al otro en todo su valor, en todo su potencial, en toda su capacidad de aportar y reconocer en el otro la misma grandeza que tú reconoces en ti. Mira, eso yo lo escuché en Pesos Pesados, que hay dos cosas para las que tú te necesitas hacer muchas relaciones. Tener un hijo y tener buenos negocios. Exactamente. Y eso es cierto. Esto se trata de relaciones humanas al 100%. No es otra cosa. Relaciones con tus empleados, con tus clientes, con personas que tú quieras tener alianza. Son relaciones humanas. Así es. ¿Entiendes? Entonces, señores, vamos a ir ya cerrando. El dinero, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde saco el dinero? Para incubar y para acelerar. Bueno. Óyeme, impresionantemente, las dos cosas requieren una preparación económica. Yes. ¿Ok? Que es otro error que cometen las personas. Y te voy a hacer algo que me pasó. En esta campaña reciente de inscripciones que yo hice, y lo importante de la intencionalidad. Resulta que ya yo tenía dentro de mi plan de aceleración con la community, con el equipo de redes, señores, vamos a empezar a poner contenido masivo en todas las redes sociales. Pero yo lo estaba haciendo como la red principal que trabajamos en Instagram, yo lo estaba solamente haciendo por expandir. Ay, pero a mí se me ha ido viral un video. El anuncio que yo utilicé para la campaña se me fue viral en TikTok. Y eso me desbordó las solicitudes. Una acción que yo no la estaba pensando o que mi error fue no anticipar que eso podía pasar. Entonces mi esposo se reía porque yo me pasaba el día diciendo, no, ¿por qué? No, como que no planifiqué que eso pudo haber sucedido. Nada, pasó. Ahí tuve yo también hasta que meterme a responder mensajes porque nos desbordó. Entonces, tú necesitas prepararte económicamente para una cosa o para la otra. ¿Qué cantidad de tiempo? Tú puedes verlo en tiempo o en dinero. ¿Qué cantidad de dinero yo necesito para ejecutar tal cosa? Muchas veces yo de verdad le pondría como un mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Porque mucha gente acelera descapitalizando el negocio y también eso te puede provocar una crisis más adelante. Entonces, te permite como entender qué cantidad de dinero yo puedo sacar extra para invertir en tal cosa.
Otro error que cometen las personas acelerando. Lo mismo que decíamos, en vez de ir haciendo acciones puntuales estratégicas, tú comenzar a invertirle a todo al mismo tiempo. Entonces, eso te puede abrir un frente que tú te vas de boca. Lo mismo para incubar. El ejemplo que te ponía. Si tú eres empleado y quieres iniciar una idea, tú tienes que tomar en cuenta cuáles son tus gastos mensuales y de dónde va a salir ese extra que tú le vas a poner a ese negocio. Pero tú no me puedes venir a mí diciéndome que con el mismo salario que ya tú tienes, que no te sobran ni 5,000 pesos, tú vas a despegar una idea. No, el mejor escenario, no importa la idea que sea, es ir despacio. El tú ir sacando el dinerito o abrir una línea de ingreso extra, la que sea, que te permite entonces tú ir recogiendo esa X cantidad de dinero. Para acelerar, tú necesitas hacer un presupuesto. ¿Por qué, Leslie? También, porque eso me permite a mí saber el siguiente acelerón a cuánto que yo le voy a dar. Y también me permite salir a buscar fuentes externas. Ojo. También. ¿Por qué? Porque a veces decimos, hay una forma de emprender, ¿verdad? Que es yo mismo, con mi propio bolsillo, digamos, pero a veces necesitamos a alguien que nos acompañe en el camino. Hay personas que dicen nunca socios. Probablemente sí, probablemente no. Hay personas que necesitan tener un socio de capital intelectual o un socio de capital financiero. Si es un negocio que tú tienes un plan de negocios bien hecho, que tú vas a darle en serio, a veces tú puedes acceder a financiamiento formal. Lo que no hace sentido es uno endeudarse sin tener una claridad, sin haber hecho una prueba, sin probar el mercado, sin probar el servicio o la demanda que hay. O sea, hay formas de yo acceder a eso, pero lo importante es que volvemos a lo mismo, es la preparación. Yo tengo que hacerlo de una forma estratégica. Pensando en este ejemplo que tú ponías de TikTok, los planes que nosotros hacemos pueden cambiar. Es más, es seguro que las estrategias van a cambiar. Lo que no debe cambiar es la mentalidad estratégica que nosotros hemos hecho sobre ese negocio. Pero el entorno nos va a sorprender, se irá viral algo que no esperamos que se vaya viral, no funcionarán campañas a las que sí les apostamos, las cosas no van a salir exactamente como nosotros la hayamos pensado. Pero en la medida en la que nosotros estemos preparados mentalmente y nuestro equipo esté montado de una forma coherente, unida, en una sola mentalidad, en una sola forma de hacerlo, tú vas a poder buscarle la vuelta y hacer los ajustes necesarios para afrontar esas sorpresas. Mire, te voy a decir algo que aprendí formándome en lanzamientos digitales, en 2 certificaciones que tomé, que fue aprender a planear el resultado. Se hace plan A, plan B y plan C. Ok, yo pongo, por ejemplo, $5,000 en publicidad. ¿Cuánto yo lograría en el peor escenario? ¿Cuánto yo lograría en un buen escenario? ¿Y cuánto yo lograría en el mejor escenario? Entonces, teniendo como esa proyección, te permite ir cómodo al proceso. Y también, si pierdes dinero, pues ya sabes qué tú ibas a hacer si perdías ese dinero. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay una preparación previa para tú acelerar. Como decimos, hay 3 estrategias básicas. La primera es acelerar a través de contratar más equipo y vender más. La segunda es tú acelerar a través de macroacciones, haciendo ya más exposición, etcétera. Y una tercera perfectamente puede ser ampliando a otra línea de ingreso, o tú decir, ya esto que yo tengo lo voy a diversificar. Y ahí igual yo le propongo a cualquier persona que lo intente que lo divida por etapas. O sea, planeamos el año, ok, en el primer año yo me voy a concentrar en acelerar este pedazo, luego este. Y te va a medir. Dios mío, es demasiado importante tener algo de dónde partir para tú poder entender cómo vas a seguir accionando. De la idea al negocio. Este es el tema de hoy. Yo creo que si pudiéramos resumir todo esto que hemos hablado, tanto de la parte de la incubación como de la parte de la aceleración, me atrevería a hacerlo con una frase que siempre invito a mis clientes y a mis amigos. Pequeños pasos posibles. Saber que pequeños pasos posibles implica ejecutar, claro, pero ejecutar no de una forma agresiva, no de una forma sin juicio, sino hacerlo con prudencia, con valentía, con iniciativa,
y saber que cada día trae su porción de gracia. Nosotros solamente tenemos que dejarle espacio. Así es. De la idea al negocio, nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones de Vida y Negocios.